Ampliamos otras noticias también relacionadas con nuestro país, que ha sido sede recientemente de diálogos entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla reconocida en Colombia. Pues este jueves se pudo conocer que los diálogos que iban a reiniciarse nuevamente este viernes en Caracas se han suspendido. La mesa de diálogos entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pasa por un nuevo momento de tensión. La organización insurgente confirmó que el séptimo ciclo programado para abril fue suspendido y atribuyó la responsabilidad a la contraparte. El anuncio fue difundido a través de un comunicado compartido este 11 de abril, un día después de que los delegados gubernamentales viajaron a Caracas para adelantar las reuniones acordadas para el séptimo ciclo. La nueva ronda de conversaciones se tenía pautada para este 12 de abril, pero se suspendió debido a que el ELN insiste en llegar a acuerdos respecto a los acercamientos del gobierno nacional con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, que es atribuido a esta organización guerrillera. Sin embargo, el Comando Central desconoce. 6:34 minutos hora Caracas, 5:34 minutos hora en Bogotá. Hasta allá nos conectamos con nuestro invitado esta mañana, Manuel Camilo González, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y está con nosotros exactamente para ampliarnos información respecto a esta cancelación de los diálogos que iban a reiniciarse en Caracas este viernes. Manuel, muchas gracias por atendernos a esta hora. José, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia. Gracias a usted. ¿Qué impide que el ELN y el gobierno colombiano sigan conversando para llegar a esos acuerdos que busca el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, creo que hay varias aristas sobre este asunto. Primero, que efectivamente es un plan muy ambicioso lo del proyecto de paz total. Es que básicamente el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro trata de en simultáneo dialogar con muchas facciones y con muchos grupos armados en el territorio, pero que efectivamente son actores que entre ellos tienen disputas por el control territorial, pero también tienen distintos intereses al llegar a la mesa de negociación. Y por el otro, que efectivamente dentro de estos grupos existen unos grados muy distintos de centralización a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, si uno habla del ELN, tenemos una estructura mucho más descentralizada a la hora de tomar decisiones, mientras que otros grupos pueden tener una toma de decisiones que efectivamente obedece a un mando superior y que eso efectivamente facilitaría mucho más la disciplina al interior de estas filas. Entonces lo que tenemos es, por un lado, que efectivamente el gobierno trata de abarcar lo más posible de las estructuras de grupos organizados que generan violencia en el país, que son distintas a sus intereses, pero que también dialoga con estructuras que efectivamente tienen al interior de sus propias organizaciones problemas de toma de decisión. ¿Qué alega ante esta situación la parte colombiana que ha negociado durante estos ciclos que iniciaron en el año 2022 y que también han tenido como sede Cuba? Básicamente lo que sucede con el ELN en esta nueva crisis es que una de sus facciones, que es Comuneros del Sur, que obviamente tiene una presencia muy importante en el sur del país, particularmente en el departamento de Nariño, pues ha tomado la decisión de hacer un proceso de diálogo regional muy distinto al que se está llevando a cabo en términos del ámbito nacional, que es el que está llevando a cabo los líderes nacionales de lo que se conoce aquí en Colombia como el COSE, que es el Comando Central del ELN. De lo que está generándose un poco la tensión de esta nueva crisis no es por parte del gobierno, que está denunciando una serie de violaciones del derecho internacional humanitario, sino más bien problemas al interior del ELN, lo cual es ya una crisis inédita debido a que efectivamente el problema no es tanto un problema en términos de coordinación entre las partes, sino un problema al interior de los miembros de una de las partes. ¿Qué pasa con las violaciones que se han visto a los pactos de tregua que se han acordado en oportunidades anteriores y cómo se coloca en riesgo la estabilidad para los próximos meses, además del futuro que puedan tener estas conversaciones para negociar que el ELN pues logre estar desarmado como busca el presidente Gustavo Petro? Ciertamente estas violaciones minan la confianza del proceso
no solamente a los ojos de la comunidad internacional, sino también a los ojos también de los colombianos, que pueden expresar muchas reservas sobre la voluntad de paz del ELN. Pero también hay que decir que esto también evidencia un poco lo difícil que es negociar con una organización que es desestructurada, es decir, que es descentralizada a la hora de tomar sus decisiones. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es que el proceso de paz con el ELN no va a ser el mismo proceso de paz que se tuvo con las extintas FARC. Entonces, obviamente, lo que sí genera un poco de tensión es hasta qué punto el gobierno nacional, el gobierno colombiano, tiene el control a la hora de generar una agenda que no solamente satisfaga efectivamente la búsqueda de una paz para los colombianos, sino que también genere los suficientes incentivos para que los mandos medios del ELN también se adhieran a las decisiones que toma el Comando Central, que es la parte negociadora que obviamente está generando este tipo de reclamo, porque lo que dice es básicamente que el gobierno colombiano está tratando de dividir al ELN, generando una doble política de paz, es decir, negociando con unas facciones, pero no reconociendo a la facción que efectivamente está negociando en Caracas. Bien, Manuel, ¿y cómo queda Venezuela como garante de este proceso de negociaciones? Porque Caracas ha sido sede en varias oportunidades de las conversaciones que tiene la parte colombiana, así como la parte del grupo guerrillero ELN. El presidente Gustavo Petro visitó esta semana el país, se reunió con su homólogo Nicolás Maduro. ¿Cómo usted ve a Venezuela, además, en lo que tiene que ver esta jugada, digamos, geopolítica en la región? También porque el presidente colombiano se ha preocupado sobre ciertos temas como la situación electoral en el país. Y bueno, también en este encuentro se han planteado acuerdos energéticos, lo que tiene que ver con el intercambio comercial y lo que sucede en nuestra frontera, así como temas internacionales donde ambos gobiernos comparten posiciones comunes, el caso de Ecuador, el caso de Haití, así como el conflicto palestino-israelí. Bien, has mencionado que Venezuela se ha convertido en un país que se ha priorizado mucho la relación bilateral. Uno de los indicadores muy importantes es que el presidente Gustavo Petro ha visitado 5 veces Caracas y esto lo que nos revela un poco es que efectivamente está cultivando esta relación por lo menos por 2 motivaciones. Primero, que efectivamente Venezuela ha sido el principal garante de esta serie de negociaciones entre el gobierno colombiano y la mayoría de grupos armados en Colombia. Y en segunda medida, efectivamente, Colombia lo que busca es restablecer una relación que llevaba ya más de 7 años rota debido a las tensiones con respecto al régimen político en Venezuela. Esto quiere decir que efectivamente lo que hemos visto es un giro muy importante en las relaciones entre Caracas y Bogotá, por cuenta de mantener una coexistencia pacífica a pesar de las diferencias políticas. Esto quiere decir que efectivamente el gobierno colombiano no ha tomado una posición contundente frente a los derechos humanos y obviamente frente a la democracia, pero sí lo hace en términos de que efectivamente Venezuela siga acogiendo estas negociaciones, toda vez de que es una de las políticas ambiciosas del presidente Gustavo Petro, la de buscar obviamente la paz y obviamente la seguridad en todos los niveles del país. Muchísimas gracias por atendernos a esta hora y además por analizar lo que sucede respecto a las negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. Muchas gracias, José, por la invitación y un saludo para la audiencia.